Sonrían porque empieza la grabación. Así, sonrían, eso es. Itlali, José, Guadalupe, José María, Emanuel, Bernardo y Alfredo. Buenas noches. Los demás, ¿cómo están? Camarita. Citlali, buena noche. Buenas noches. Ok. Chicos, muy bien. Pregunta importante que me ha estado, pues, carcomiendo las entrañas desde hace media hora. ¿Qué fue lo último que vimos? Estamos en semana 10. Tipos de organización. Vimos ya los tipos de organización, ¿verdad? Y quedamos que ustedes iban a hacer una tarea que no subía el espacio, por cierto, ¿verdad? Correcto. Pero estoy 100% seguro que ustedes son bien cumplidos y la hicieron, ¿verdad, chicos? Sí la hicieron, ¿verdad, chicos? ¿No la hicieron? No lo puedo creer. Bueno, vamos a hacer esto. Yo sé que yo fallé, que debí haber puesto el espacio, pero no se preocupe, nunca es tarde. Entonces voy a poner el espacio, cuadro comparativo de tipos de organización. Muy bien. En este espacio, subir tarea. Y vamos a publicarla porque, pues sí, entiendo pues, que pues sí, debía de haber el espacio suficiente en plataforma para que la puedan subir. Entonces, mientras, vamos a ver. Y bueno, ya que lo hicieron, chicos, ¿qué me pueden decir? ¿Qué se encontraron sobre las organizaciones? ¿Qué diferencias vieron? ¿Con cuál tipo de organización o forma de organización se quedarían ustedes? ¿No? ¿Nadie? Mm, No la hicieron, chicos, no lo puedo creer. Y yo confiando en que ustedes lo habían hecho a pesar de que no subimos. Ok, a ver, permítanme. De email. Muy bien, chicos, si no lo hicieron, no se preocupen, de todos modos tenemos que continuar. ¿Sale? Y para eso, pues, vimos o les encargué esa tarea por una sencillísima razón. Esa sencilla razón es que una vez viendo los tipos de organización, ahora nos queda llegar al siguiente punto que es igualmente importante. Chicos, ¿recuerdan ustedes qué era o qué es cultura? ¿Qué me pueden decir sobre cultura? Y sí, sé que me pueden decir mucho porque, pues básicamente lo vimos el cuatrimestre pasado. Ya está abierto el espacio, José María. Ya si usted gusta, en este preciso y concreto momento, usted puede subir la tarea que lleva una semana intentando subir, ¿sale? Chicos, pregunta importante. ¿Qué me pueden decir sobre cultura? Vamos a ver. Vamos a ver. Aleatoriamente. Aleatoriamente.
Alfredo Pérez. Alfredo, ¿se encuentra por ahí? Aquí ¿Sí me andamos, escuchará? claro que sí. Dígame, ¿qué se acuerda sobre qué es cultura? Pues yo me acuerdo que es ¿qué será? Como un conjunto de conocimientos. Ujú. Por ahí va, conjunto de conocimientos. ¿Y qué es lo importante de ese conjunto de conocimientos, Alfredo? ¿Qué es lo importante? Pues se dan a conocer varias costumbres, ¿no? Tradiciones. Ajá. Ok, ya estamos hablando de tradiciones y costumbres. Muy bien. Por ahí va. Ah, bueno. Muchas gracias, Alfredo. ¿Quién más? No, por nada, profe, para eso estamos. Eso es. Vamos a ver. Mientras, ¿a quién más le pregunto? Paola Guadalupe Pérez. Yo sé que usted está ahí. Ahorita dijo presente. Sí, profe, aquí Paola, estoy. ¿qué más me puede decir de la cultura? Pues igual como decía mi compañero, es como un conocimiento pasado como de tradición o algo que define a ciertas entidades. Ujú. Entidades, ¿como qué entidades? Pues podría irme a un ejemplo en las pequeñas, no sé, las pequeñas tribus que sobreviven aquí en México. Eso es una Ujú, cultura, porque pues a pesar de que se ha occidentado todo lo que es México, ellos siguen manteniendo ciertas costumbres, ciertas tradiciones que han estado pasando en generaciones, pues. ujú. De transmitir, ¿no? Sí, profe. Ok, muchas gracias, Paola, y muchas gracias, compañeros. Ahora, yo les pregunto, más allá de los pueblos, pues, de los países, de lugares alejados, eh, ustedes son seres, son personas que pues han vivido, que han socializado, pero yo les pregunto, ¿ustedes tendrán también su propia cultura? ¿Podrán ser ustedes seres culturales? ¿Sí o no? Sí, sí, Híjole, muy bien. Bueno, la respuesta lógica es que sí, cada uno de ustedes tiene una cultura. Ya habíamos hablado desde socialización primaria y secundaria que pues cada persona tiene sus particularidades, sus costumbres, sus creencias, ¿verdad? Dice aquí, por ejemplo, José María Guevara, bueno, pues está la religión, sí forma parte de los procesos de socialización, entonces sí se le puede tomar en cuenta como parte de nuestra cultura. Sin embargo, bueno, pues esto de entender la cultura como el conjunto, bien decía su compañero, sus compañeros, como ese conjunto de tradiciones y de costumbres que van determinando pautas, comportamientos y que a su vez son heredados de generación en generación. Yo les pregunto, bueno, esto de lo que es la cultura, ¿verdad? Por una sencilla razón. Ya vi que están familiarizados con lo que es cultura, pero la pregunta ahora es, ¿creen que haya niveles o rasgos específicos para poder tener o medir los tipos de cultura? ¿Habrá pautas específicas que nos van dictaminando o diciendo si puede haber tipos de culturas? ¿Creen que haya eso, tipos de culturas, chicos? Sí, no, ¿por qué sí, por qué no? ¿Habrá tipos de culturas?
Ujú. No se amontonen, chicos. Licenciado, a duras penas estoy sabiendo, me estoy enterando sobre la cultura, cómo que si habrá tipos. Bueno, pues sí, la cuestión es si habrá formas o niveles de medir la cultura. Hablábamos socialmente, hablábamos individualmente. Entonces, como individuos insertados, vaya, pues en una sociedad, obviamente, pues son partes o partícipes de la cultura del lugar y de la región donde se encuentran. Pero yo les preguntaba si habrá otros tipos de cultura. La respuesta, pues, es que más que si hubiera o que si se desprendiera, se trata de tratar de entender a la cultura según la perspectiva donde se le esté analizando. Y para poder interpretar esta parte, bueno, pues hay que entender justo el punto inicial de la cultura, que es lo que ya dijeron, que es costumbres y tradiciones. Pero esas costumbres y tradiciones, chicos, no solamente se dan en un entorno social, en un entorno pues familiar o si ustedes gustan decirlo comunal, sino que también hay que prever que depende de donde se dé el tipo de socialización, va a ser la cultura a la que nos encaminemos. Por ejemplo, la cultura como la analizamos en el cuatrimestre pasado, hacía referencia a la socialización primaria, donde pues seres cercanos a nosotros, familiares, vecinos muy apegados o amigos, nos hacían parte de su cultura. Entonces, eso nos hacía seres culturales y aculturados. Creo que hasta vimos esos términos. Pero si hay socialización primaria y socialización secundaria, también debe haber tipos de aculturación. Y dentro de la socialización secundaria existe lo que veremos hoy como cultura organizacional. Si se dan cuenta, hemos estado hablando de organización, los tipos de organización, tipo organización lineal o militar, Taylor y otras más. Esos ustedes lo vieron en su tarea. Brian, veo que está un poquito inquieto. Dígame. Profe, es que no me aceptaba, llevo desde hace rato intentando entrar a la clase, pero no me daba chance. ¿Me puede poner Ujú. asistencia, porfa? Voy a checar porque sí me parecía que estaban intentando y pues como comprenderá estuve pues dándole de permiso, ¿verdad? A su solicitud. Entonces, más tardecito porque también su compañero Ricardo lo veo muy interesado. Entonces, ahorita avanzamos y más tardecito me lo recuerdan, ¿sale? Sale, profe, gracias. Los dos son de IME o de industrial. Yo soy de automotriz. Y yo soy de IME, profe. Ok, uno y uno. Bueno, más de ratito me recuerdan, ¿sale? Sí, profe, ya sabe cuáles son los favoritos. Ok. A ver, chicos, vamos a ver ustedes dos para que estén con la certidumbre de que se les va a poner asistencia. ¿Qué entienden por cultura organizacional? Ay, vamos a ver. Ricardo. Hola, Ricardo. Rodríguez Jasso, ¿me escuchan? Ricardo, Sí, profe, dígame. hola. ¿Qué entiende usted por cultura organizacional? Pues no sé, algo como algo de historia de las culturas, algo así. O, o podría ser
Ok, podría ser. Muchas gracias. Y su otro compañero que también me dijo de la asistencia, ¿dónde está? Yo mero, profe. A ver, díganos, ¿qué entiende usted por cultura organizacional? No sé, profe, yo no lo entiendo así como muy bien, pero me imagino que son como las creencias o como los valores o culturas que tiene una organización para definir como, no sé, Ujú, una empresa o algo así. muy bien, por ahí vamos. Ok, chicos, pues para no dar tanto preámbulo, les decía que primero hay que entender o recapitular qué era cultura y pues para ello desglosarlo dentro de la definición de cultura organizacional. Ujú. Muy bien. Y esto lo comento y lo retomamos porque pues ya sus compañeros han estado dando la definición de lo que vimos el cuatrimestre pasado con respecto a qué es la cultura. Y la cultura, como ya vimos, es ese conjunto de tradiciones y costumbres, son comportamientos que dan una identidad, ¿no? Y si lo pasamos al ámbito empresarial organizacional, entonces, la cultura organizacional es ese grupo complejo de valores, tradiciones, pero aquí ya viene diferencias como políticas, supuestos, comportamientos y creencias esenciales que se manifiesta en símbolos, mitos, lenguaje y comportamientos y constituye un marco de referencia compartido para todo lo que se hace y se piensa, pero dentro de una organización. Ustedes en su tarea, al leer y hacer la comparativa de los tipos de organización, bueno, pues se dan cuenta que cada una funciona de forma un tanto diferenciada. Hay una que, bueno, pues es más abierta, donde se delega, donde se permite que haya más niveles de autoridad y donde la persona tiene mayor importancia. Pero hay otro tipo de organización donde no es así, donde lo que sucede es que todo recae en una persona y esta es la única que puede dar órdenes. Hay otro tipo de organización donde ni siquiera se constituye bajo ese parámetro, donde pues cada persona puede hacer lo que tiene que hacer, o mejor dicho, lo que pueda hacer. Eso porque desde la organización debemos entender que cada una tiene sus propios valores y sus propias tradiciones, pero también debemos entender que hay políticas, supuestos y comportamientos, así como creencias esenciales. ¿Qué es todo esto? Bueno, políticas podemos entender como estas normas o reglas que cada empresa tiene estipuladas de forma pues muy específica. Por ejemplo, hay hay empresas donde se supone que no debe de haber cierto tipo de relación personal entre los empleados, no debe de haber relaciones afectivas más allá del compañerismo. Hay otras empresas donde hay pues normativas muy específicas como por ejemplo el no checar, sino que hasta que la persona tenga su equipamiento y su uniforme, si no cuenta con ese requisito, entonces no puede ser parte o no puede empezar a laborar. Otras, por ejemplo, bueno, hasta ahorita eh, no he escuchado actualmente, pero en su tiempo había empresas donde por el hecho de tener tatuajes, por ejemplo, no se te permitía trabajar. Esas son las políticas, chicos, son esas reglas específicas, las reglas empresariales muy específicas donde se estipulan ciertos comportamientos. ¿Mm?
Las creencias esenciales, bueno, pues estas tienen que ver con lo que es la misión, la visión, los valores de cada organización. Hay, por ejemplo, organizaciones donde pues tiene que, que haber ciertos lineamientos de seguridad e higiene. Hay otras donde no. Y sobre todo enfocados al tipo de servicio. Por ejemplo, donde hay más especificación es, por ejemplo, en el ramo alimenticio. Y ahí esa creencia esencial es que a partir de la higiene, del orden, por ejemplo, del mise en place, pues tiene que haber un correcto funcionamiento de todo. Y si el todo funciona dentro de nuestra organización, entonces con mayor razón habrá profesionalismo. Todos esos rasgos, todas esas políticas, todas esas, eso lo que es misión, visión, bueno, pues al final de cuentas son los símbolos, mito, lenguaje y comportamientos. Por ejemplo, hay empresas donde se le permite a los trabajadores, pues, no solamente desarrollarse académicamente, sino que además se le da una ayuda, mientras que hay empresas donde no es posible esto. Todo eso que estoy señalando, esos comportamientos específicos, son rasgos muy visibles justamente de lo que es la cultura de la organización. Dice entonces, por ser marco de referencia no se atienden cuestiones puntuales, sino que establece prioridades y preferencias acerca de lo que es esperable por parte de los individuos que la conforman. Quiere decir que la cultura de cada organización va a ir en función de lo que son los elementos de la misma, cómo se distribuyen los elementos de la organización, cuáles son las prioridades en la organización, qué es lo más urgente de acatar, ¿verdad? Y sobre todo, bueno, lo que esperan que suceda. Por ejemplo, esto de que pues normas de seguridad de higiene, malla, tipo de zapatos, tipo de cabello, que no haya, por ejemplo, relación afectiva entre los empleados. Eso yo se los puedo comentar que sí, aunque suenan algo retrógradas, bueno, sí son normas que he llegado a observar en algunas organizaciones. Pero ¿por qué lo piden? ¿Por qué lo estipulan? Bueno, porque lo que ellos buscan es que al ser una empresa ya establecida, al tener cierto pues público a dónde se dirige, cierta población y sobre todo cierto ramo y competencias, lo que esta organización, por ejemplo, quiere hacer es sobresalir como la número uno, tener mayor eficiencia, mayor eficacia, mayor grado de limpieza. Y eso es porque esperan que toda persona que busque trabajar para dicha organización, pues dé esos aspectos, que se empape de ello y que una vez dándolos, pues entonces posicione a la empresa como una empresa importante. ¿Queda claro lo que les estoy comentando, chicos? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Todo claro, todo claro. Muy bien. La cultura entonces es un componente activo y movilizador. ¿Qué quiere decir? Que en cada empresa, en cada organización, en cada conjunto de personas que se disponen a la resolución de problemas y de tareas hacia pues un fin específico, dice aquí que mantiene un componente, se mantiene como un componente activo la cultura, porque es algo que podemos hasta cierto punto observar, chicos. Esto de la cultura organizacional podremos verlo, podemos experimentarlo, inclusive podemos presenciarlo. ¿Esto en qué aspectos? Ya lo vimos en los símbolos, mitos, lenguaje y comportamientos. Por ejemplo, hay organizaciones donde pues eh, llegas y en vez de empezar con tus labores, pues
se te da oportunidad para que socialices. Hay otras donde se te permite, por ejemplo, que pues no lleves el uniforme al 100% siempre y cuando cumplas con una proyección pues de producción, vaya. Ujú. Y es un agente movilizador porque la cultura al final de cuentas, aunque es pautada por todos aquellos que componen la organización, una vez que está instaurada organizacionalmente, entonces esto va a hacer que cada organización, cada grupo, cada equipo, pues trabaje a su manera. Quiere decir que una vez que ya está estipulado e instituida la cultura organizacional, depende de cómo sean los comportamientos, eso va a generar pues justamente cómo se van a comportar los integrantes de dicho grupo. Ujú. Les decía, si está permitido, si no hay tanta, pues, si no hay molestia, ¿verdad? Si no se es tan, estricto con las medidas de seguridad, bueno, entonces es algo que se puede experimentar y a su vez es lo que va a generar tipos de comportamientos y reacciones de las personas que están en dicha organización. Se puede o no formalizar la cultura y es un sistema que se encuentra en interacción con un sistema más amplio del que forma parte. Por mucho que cada cultura, cada organización tenga su cultura, sus normas, sus comportamientos, pues al final del día deben de ajustarse a lo que es aceptado desde el entorno social como un enfoque mayor. Ujú. Si, por ejemplo, en mi organización, vaya, si estoy trabajando, pero pues se me permite, por ejemplo, ingerir bebidas alcohólicas mientras estoy trabajando, es un ejemplo, no quiero pensar que lo hagan, ¿verdad? Pero a lo mejor en mi organización se me permite, no hay tanto orden respecto a eso. Pero yo ya sé que si salgo a la calle y voy en la vía pública escandalizando y vandalizando a partir de mi estado de ebriedad, pues entonces ya no es un comportamiento tan aceptado. Si es un entorno cerrado, es más fácil que se dé ese comportamiento, pero pues al final de cuentas, su interacción va más de acuerdo con lo que socialmente se establece y se estipula como correcto, adecuado y como un comportamiento esperado. Dentro de este concepto se consideran aspectos intangibles, es decir, que no se pueden tocar y que son representativos, como el conocimiento o los propios valores de una empresa, como también aspectos tangibles propios del sistema, les decía, medidas de seguridad, por ejemplo, señalamientos, por ejemplo, también tangibles en el sentido de que son medibles, se pueden tomar en cuenta, como la limpieza dentro de un lugar, intangibles como conocimiento o valores. Por ejemplo, pues hay organizaciones, hay empresas donde no sé si les ha tocado ver en un ramo restaurantero de comida, cada que una persona da propina, el mesero al recibirla le informa a todo su staff, a todos sus colaboradores y les dice propina, hubo propina. Y en muchos casos lo que sucede es que todos al unísono gritan gracias. Ese es un aspecto cultural de la cultura organizacional intangible, respaldado en el sistema de valores. Y pues el tangible les decía, por ejemplo, qué tanta limpieza hay, si las medidas de seguridad e higiene se están cumpliendo, si son pues determinantes al momento de realizar las actividades. Profe, como quiera, entonces también de eso parte todo de hacia dónde se quiere como trabajar uno, ¿no? Porque, por ejemplo,
entre nosotros trabajadores a veces escuchamos, no, ya son más, más fuertes en sus reglas, acá son más accesibles y cosas así, ¿no? Bueno, por ejemplo, donde yo trabajo somos accesibles, son accesibles, podemos echar un ratito de plática, siempre y cuando pues tengas tus máquinas bien y todo eso, yo digo, ¿no? Ujú. Sí, de hecho, por eso les decía que es un agente movilizador la cultura, porque, por ejemplo, ustedes reciben opiniones o se pueden percatar de cómo funciona la cultura en X organización y eso la puede hacer hasta cierto punto atractiva. Ujú. Por ello es que es un componente activo, ¿sale? Muy bien, muchas gracias, compañero. Chicos, ustedes no sé si han visto, ¿verdad? Pero creo que tienen, podría ser, no me hagan mucho caso, pero ¿alguno de ustedes ha visto empresas o esos lugares de trabajo donde constantemente publican, se solicita personal, requerimos personal y que lo tienen muy seguido publicado ese, pues ese aviso, ese papelito? ¿Les ha tocado, chicos? Sí, bastantes. Pero eso va como por tiempo, ¿no, profe? ¿Por tiempos, Brian? Porque si así hay empresas como de, no sé, que tienen pues así como dice que su anuncio, pues desde hace tiempo de que se solicita personal, pero digamos que es un periodo de un año y después ya deja de estar ese anuncio como por mucho tiempo. No sé si me explico. Ok, sí, O a que hay veces es que temporadas, ¿no? también tiene que ver Ujú. mucho la rotación de equipo, perdón, de personal, porque, bueno, por ejemplo, no sé, aquí donde yo vivo, cerca, continuamente pasa, no sé, por ejemplo, uno de unos comedores que está, yo creo, pasan cada semana y, puta, ya tiene un buen de tiempo que están, pasando, que anuncian, que están contratando. Yo digo que es por la rotación de personal, que, pues, rotan mucho, no sé. Así es, de hecho, la pregunta y el comentario, Ricardo, en efecto, y qué bueno que lo hace notar, es en cuanto a eso. Si la respuesta fue como usted dice, sí, sí lo veo muy seguido. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree que eso diga algo respecto a la empresa o la organización? ¿O qué dice Pues yo creo de que sí, ¿no? eso? Porque, por ejemplo, bueno, si están contratando mucho y a cada rato no sé, tal vez el ambiente de trabajo es un poco hostil, o tal vez las prestaciones, tal vez lo que uno gane, del sueldo semanal que tengas, tal vez sea es el motivo por el cual están contratando constantemente. Es correcto. Eso es lo que quería comentarles con aspectos intangibles, valores que se observan. Si está muy seguido ese tipo de anuncios, pues al final del día, pues implica que hay algo que no está funcionando bien. Ahora, José María dice, muchos casos las costumbres que llevan que las costumbres se llevan, me imagino, en el taller o fábrica, es decir, cómo es la persona lo traslada al trabajo. Es correcto, pero eso va a crear también pautas de comportamiento, compañero. ¿En qué sentido? Sí, ya las lleva la persona, pero si en la empresa, en la organización, se le permite o no, entonces se adoptan esas costumbres como cultura propia o se desechan. Fíjese que en contraposición a eso que usted dice, yo le comento, he visto muchas empresas y situaciones donde hay gente que lo ha dicho, y se lo digo así, los ponen a limpiar, a barrer y hasta trapear. Y hay mucha gente que cínicamente dice, si ni en mi casa barro", y todavía les dicen los jefes, pues si quieres quedarte con el trabajo, ándale, si no, viene otro. Entonces, por eso le decía que sí, sí se pueden trasladar las costumbres de la casa o del entorno al lugar del trabajo. Pero muchas veces, si la cultura organizacional se antepone o se contrapone con la cultura personal, pues entonces va a crear situaciones donde pues la persona se quede
más con un tipo de valor. Ujú. No sé si me explico con este punto, chicos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Es correcto, José María, nos aculturan. Así es. Y sí, de hecho, muchas veces esas personas que hasta lo presumen, no, yo en mi casa ni en mi casa lo hago, y de repente cuando te das cuenta, pues se llevan esas palabras también. Por ejemplo, chicos, me imagino ustedes o algunos de ustedes tienen hijos. Bueno, no sé si se han percatado, ¿no? Que luego traen comportamientos de la escuela, ¿no? Traen mucho una palabrita de que, pues empiezan a decir mucho una palabra. No voy a decir como cuáles, pero ya se imaginan como qué tipo de palabras. Bueno, pues algo similar pasa con el adulto y el entorno organizacional, el entorno de trabajo. Luego pasa mucho esa representación de una persona de tal manera, pero el trabajo o las circunstancias laborales la hacen moldear su comportamiento. Y eso es por una razón, porque la cultura organizacional, dice aquí, otorga a sus miembros la lógica de sentido para interpretar la vida de la organización. Quiere decir esto que una vez que voy viendo los comportamientos o tradiciones que hay en la organización para la cual yo estoy, pues, trabajando, ¿verdad? O siendo parte de, me va moldeando de tal medida que si yo no hago o imito esos comportamientos, entonces ya no voy a tener, pues, la manera de ser parte de la empresa. Entonces, mi comportamiento lo tengo que ajustar de tal manera que se vaya manifestando en cómo voy a trabajar, qué se espera de mí y pues hacer lo que tengo que hacer. No sé si haya dudas, preguntas. ¿Vamos bien, chicos? Preguntas, chicos. No, creo que no. Ahora, les decía que tanto nos llevamos comportamientos de nuestra casa, como que también, pues, algunos comportamientos del trabajo o de la empresa los llevamos a nuestra casa. Y eso es porque, como ya vimos, hay una lógica detrás del replicar algunos comportamientos, hacer los propios. Y eso es porque la cultura, como lo vimos a partir de la culturación, es un proceso con fases sucesivas de un fenómeno compartido por los miembros de la organización. Esto implica reconocer a la cultura como algo emergente, lo cual no excluye su condición de relativamente estable, ya que la noción de proceso alude a la idea de reconfiguración como a la de una estabilidad. Al ser un proceso, quiere decir que va a haber pasos, chicos. Va a haber fases bajo las cuales se va a ir desarrollando los tipos de comportamiento. Y esas pautas, al ser compartidas, no implican que sean producto del consenso, sino que se aceptan o se rechazan. Cuando se da justamente el comportamiento de la cultura organizacional, no se observa el fenómeno de
Pues vamos a ver qué comportamiento nos conviene. Pues mira, vamos a votar todos a ver si vamos a ponernos de acuerdo en si hacemos esto o no. Así no funciona la cultura de las organizaciones. Simplemente se aceptan o se rechazan a partir de la forma en que nos relacionamos de manera cotidiana con nuestros compañeros, miembros de una organización. Y esto de aceptar o rechazar, bueno, pues esa manera muy personal. Si un comportamiento que yo veo en el trabajo no me permite a mí o no me hace sentirme cómodo, estoy en mi opción de pues no aceptarlo, de rechazarlo, pero como vimos aquí, de manera lógica y con un sentido, ese comportamiento lo voy supliendo por otro que en la organización sí se me pueda permitir replicar. Por ejemplo, a lo mejor hay personas, y se lo comento porque pues, lo he visto, hay personas que no les gusta platicar con la gente. Decía usted, compañero, que hay organizaciones donde sí les dan pues esa oportunidad, esa facilidad, ¿no? De juntarse, platicar un ratito. Pero a lo mejor hay un elemento del trabajo que no le gusta, que no se siente cómodo o que prefiere invertir el tiempo de otra manera. Entonces, al estar inmerso en una organización, en una empresa, en un organigrama, pues si no va a aceptar ese comportamiento, tiene que cambiarlo por uno que sí sea aceptado. Entonces, si no le gusta socializar de esa manera, pues a lo mejor aprovecha el tiempo trabajando, haciendo pendientes, pero porque organizacionalmente sabe ese individuo que pues su comportamiento va a ser netamente aceptable. Dice, por tratarse de un proceso que recrea una configuración particular de elementos, el equilibrio de un sistema está permanentemente en tensión, la cual puede ser útil de visualizar en una fase diagnóstica. Esto quiere decir que siempre vamos a encontrar los comportamientos típicos de una organización, es decir, vamos a ver de manera manifiesta cómo se va dando la cultura organizacional. Pero también entender el sentido de que pues al final del día estos comportamientos o generan una estabilidad o una fase de tensión. Si mayormente las pautas organizacionales, si mayormente crean un rechazo, entonces vamos a estar ante una tensión. Pero si son mayormente aceptadas estas pautas, bueno, pues entonces será más viable irlas adaptando. Entonces, sostener que pues se tiene una relativa estabilidad y alguna regularidad no implica decir que algo está estancado o estático. Cuando hay regularidad o estabilidad es porque pues de común acuerdo los individuos de manera implícita aceptan las pautas culturales. Los componentes o el movimiento característico de los componentes son resultante de la síntesis de antagonismos. Es por ello que hay cierta, pues, tensión. Quiere decir que, como todos sabemos, en una organización puede haber alianzas o conflictos, y estos van a marcar la pauta para determinar qué tanta tensión o qué tanta aceptación va a haber de comportamientos. Ahora, les decía que si ustedes pensaban o sabían si puede haber niveles en los que se observa una cultura. Bueno, sociológicamente sí puede haberlo, los mencionábamos.
los tipos de socialización primaria, secundaria y hasta pues también ay, la socialización masiva. Pero también podemos ver niveles de la cultura o categorías. Ujú. Es posible reconocer algunas categorías culturales. Por ejemplo, saber si una cultura organizacional es fuerte o débil. Esto según la intensidad con la que los rasgos culturales impulsan las conductas de los individuos. Les decía que puede haber situaciones en las que pues haya más rechazo hacia comportamientos que se le quieran manifestar al individuo. Cuando hay más rechazo, entonces vemos que no hay una influencia mayor de lo que es no hay una influencia de la cultura hacia los individuos. Pero mientras mayor sean los rasgos culturales en las conductas, entonces se impondrán más firmemente sobre las conductas. Quiere decir que entonces la cultura organizacional se va manifestando como algo fuerte de mayor aceptación. Y esto sucede cuando vemos que inclusive los comportamientos individuales de una persona se ven alterados o cambiados por pautas comportamentales provenientes de la organización. Les decía, este grupo, este personaje, que a lo mejor usted ha visto de yo ni en mi casa barro y en el trabajo lo hace, y que podemos notar que en un momento, de manera paulatina, se va viendo más acomedido en su casa, entonces pues en automático podemos entender y desglosar que la cultura organizacional bajo la que se rige el sujeto pues es una cultura fuerte. Cultura concentrada o fragmentada. Según el grado de autodeterminación de la cultura por parte de las unidades, componentes de una organización. Si la cultura es fuerte, entonces está concentrada, porque eso va creando un sentimiento de pertenencia en los individuos. Ya vimos el cuatripasado, pues lo que eran los niveles de socialización y los tipos de grupos, las organizaciones, grupo primario, grupo secundario. Según el grado de determinación y de la influencia que tiene sobre los individuos, entonces pues podemos entender que hay una cultura concentrada. Si por el contrario hay un rechazo, entonces se puede decir que la cultura está fragmentada, ya que los individuos que forman o deberían formar parte de la misma, pues no están teniendo un cambio, no están siendo parte de de esa interacción. También hay culturas que tienden al cierre o a la apertura. Según la permeabilidad del sistema a los cambios, podemos hablar de una cultura abierta en el sentido de que pues no va a tener ningún problema los individuos en ser parte de nuevas experiencias. O por ejemplo, cuando vemos un rechazo donde personas pues, no, pues que sabes qué, yo no quiero participar en esto, a mí no me van a enseñar nada nuevo, ¿qué se creen? Bueno, ahí entonces estaremos observando una cultura que hay mucha tendencia al cierre. ¿Sí? Pero eso dependerá también de los individuos que están pues siendo parte de la propia cultura organizacional. Chicos, hasta aquí dudas, preguntas, aclaraciones, reclamos. ¿No hay dudas? ¿Todavía están ahí? Sí, aquí No, no hay duda.
Ok. Ya me había asustado, dije, ¿qué pasó? Muy bien. También pues hay culturas que son autónomas o reflejas. En virtud de las pautas o imitación de un modelo externo, si la cultura no se influencia, perdón, si la organización no se influencia por otras empresas, otros niveles de cultura, entonces estaremos hablando de una cultura autónoma, que solamente se verá afectada por el grado de interacción y las pautas de comportamiento de los individuos que forman parte de la misma. Pero es una cultura refleja cuando se deja influenciar por otros comportamientos, sobre todo de organizaciones que son ajenas o lejanas. Ahora, hay otras clasificaciones de las culturas, por supuesto. La cultura puede ser a nivel organizacional, puede ser cultura nacional, en el sentido de que, pues, si nuestra organización en la cual estamos se enfoca mucho en valores nacionalistas, en la apreciación de nuestro, pues, de nuestra identificación con los valores nacionales. Si es cultura en redes, bueno, clasificación basada en redes, sobre todo por las influencias que puede tener la cultura. Si nuestra cultura es comunicativa, si es reactiva, internacional, aislada o proactiva, dependiendo, claro está, les vuelvo a decir, del grado de interacción de los individuos. Pero no le hagamos mucho caso a esto. Lo que más interesa sobre los tipos de cultura son estas. Estos, chicos, son tipos de cultura organizacional que podemos ver y que, si ustedes observan, tienen muchas cosas en común con algunos modelos de análisis de organización. Es decir, ustedes, al subir su tarea de los, pues, de los tipos de organización, al leerlo y profundizar, se darán cuenta entonces que, pues, habrá algunos tipos de organización que empaten con lo que son estos tipos de cultura. Vemos que se identificarán mucho. ¿Cómo? Bueno, vamos a ir viendo cada tipo de cultura y ya ustedes me van diciendo que, pues, qué tipo de organización se acopla más a esto. Cultura del poder. Este tipo de cultura, o los miembros de esta cultura organizacional, buscan más el juego de negociación y compromiso entre individuos, grupos y coaliciones en conflicto. La filosofía de este tipo de cultura organizacional es: no me siento a gusto trabajando con tal persona, sin embargo entiendo que la prioridad, pues, es ganar dinero, ¿no? Por ejemplo. Fuente central de poder. Quiere decir que este tipo de cultura se va a enfocar en las personas que tienen cierta influencia y cierto poder y que lo usan dentro de la misma organización. El crecimiento de esta organización depende de la capacidad de la persona que está en el centro. Si la cultura se va a centrar en la persona que tiene influencia, que puede mover, entonces también nos va a dejar ver si esta persona, estas personas, este grupo, tiene mucha tendencia hacia la competitividad, hacia la imposición y hacia el poder. Entonces lo que nos va a decir ahora es que el grado de crecimiento de dicha organización se verá reflejado a partir de qué tanto poder, qué tanto poder tienen las personas afiliadas a esta organización. Por eso es que se centra mucho en ello, en el juego de la negociación y el compromiso.
Nos dice que otro aspecto de esta cultura es que la organización está muy politizada. Perdón, ¿en qué sentido politizada? Bueno, que existen jerarquías, como ya vimos, que cada quien tiene sus funciones, pero que aparentemente nadie se va a meter con las funciones de otro subalterno, sino que solamente se verá enfocado en conseguir su propio logro. Esta cultura del poder es orgullosa y fuerte en el sentido de que depende solo de sí misma. Y como sabemos, pues toda organización o empresa pues busca un funcionamiento económico. Entonces, la motivación de este tipo de cultura o de personas que se desarrollan organizacionalmente en la cultura del poder, su motivación, como la dijo un sabio, es el dinero, dinero, dinero o los estatus. Preguntas, dudas. No, profe. Ese tipo de organizaciones, como cuál vendría siendo. Bueno, yo como que la caché, digamos, como los Ajá. vendedores, ¿no? Muchos vendedores que están, ¿cómo se llama? Que quieren nada más estar ganando hacia ellos de los que andan vendiendo así Ujú. cualquier cosa. Así es, ahí podemos verlo, pues en el sentido de que buscan justamente la ganancia económica y usan sus herramientas enfocado en ello. Pero no solamente eso, puede haber, por ejemplo, pues algún tipo de organización centrada en el servicio, por ejemplo, agencias turísticas, pero si su enfoque es justamente esto, un estatus o dinero, entonces se va a enfocar en el poder, en quién lo puede ejercer y de qué manera lo va a ejercer hacia los demás. Entonces, no importa el rubro de la organización, sino la motivación de la organización y por ende su sistema de valores y creencias. Pero sí, eso que usted nos dice pues los vendedores sí es un muy buen ejemplo, compañeros. Ujú. ¿Sí? Ok. Vamos con la siguiente, chicos. Cultura de la función. Esta cultura de la función no va tanto en cuanto al poder y a la negociación, sino a la burocracia. ¿Cómo es la burocracia? Bueno, en el sentido de que hay jerarquías y hay funciones, hay elementos y hay procesos. Ajá. Este tipo de cultura organizacional se enfoca mucho sobre todo en eso, en los procesos, en las fases para poder generar un resultado. Nos dice que es lógica y racional. Bueno, si va por procesos, entonces va por fases. Por ejemplo, he conocido, he trabajado en organizaciones donde se enfocan mucho en los procedimientos. No puedes generar mayor producción porque entonces eso va a atentar contra pues el almacenaje que se tiene y la producción puede ya no tener la misma calidad. Entonces, conforme sea la demanda, va a ser la producción que se te va a pedir. Hay un eje de racionalidad porque pues recuerden que aunque no sea el tema central, bueno, pues las organizaciones buscan generar ganancia, buscan rentabilidad. Entonces, si algo me está generando mermas y me impide un crecimiento, pues entonces tengo que cortar o cambiar ese comportamiento para evitar caer en esa situación. Entonces, es lógica y racional porque las medidas que toma van más enfocadas pues en obtención de sumas de dinero, de procedimiento, pero sobre todo de eficacia. Yo sé que burocracia lo enfocamos más, por ejemplo, en instancias gubernamentales. Sin embargo, burocracia proviene de los términos buró y kratos, quiere decir el poder de la mesa. Quiere decir que esta cultura se enfoca más en las funciones determinadas administrativamente.
¿Por qué? Porque hay una estrategia detrás, chicos. Y es el siguiente punto. Dice que coexisten funciones especializadas. En el sentido de que, pues, si esta cultura va a ir más en que se funcione adecuadamente, entonces se va a buscar aprovechar, pues, todos los grados de especialización posibles que puedan coexistir, coaccionar y generar resultados de manera más eficiente. Es aquí donde vemos mucho la especialización del trabajo, donde de manera pues productiva se crean diferentes líneas, pero todas trabajando a un ritmo muy similar. Esta cultura de la función entonces vemos que está coordinada por pequeños grupos. A diferencia muchas veces de esta del poder, donde a veces solo recae el mandato o el liderazgo en unas cuantas figuras o en una sola, en la cultura de la función podemos ver que no es así, que esto del poder no se queda delimitado a una sola persona, a un solo elemento, sino que, por el contrario, se va a estar recayendo en diferentes o en pequeños grupos que permitan delegar funciones con el fin de que haya una mayor utilidad de las funciones. También va enfocada hacia el poder, pero en una posición formal, donde hay jerarquías, donde hay niveles, y se busca que estos niveles tengan cierta responsabilidad y que no atenten contra la eficacia y la eficiencia de los puestos. ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas? No, Al profe. buscar entonces una función, una especialización, entonces se tiene que conocer todas las normas y todos los pasos, porque busca que la persona sea eficiente, sea eficaz, pero para ello hay que especializarla. Entonces, a diferencia de acá donde pues la motivación es el dinero, aquí la motivación es la eficiencia, que la persona se sienta parte de un entorno en el cual pues hay cierto desarrollo y cierta eficacia. Y pues hay otro tipo de cultura que está enfocada en la persona. A diferencia del poder, de la del poder, donde se enfoca en el dinero, bueno, en este tipo de cultura organizacional, el eje principal es el individuo. Es esa organización donde pues no se genera un puesto para cubrir, sino que la persona que va a entrar a la organización va a desarrollar sus habilidades para trabajar de manera más eficiente. Entonces, esta cultura está diseñada para servir a sus miembros, en el sentido de que los comportamientos que se den a nivel organizacional van a ser enfocados en que la persona se sienta mejor. Es aplicable a organizaciones de profesionales en el sentido de que se le da más prioridad al sentido humano que al sentido funcional. Es decir, me importa más que la persona se sienta mejor, trabaje mejor y con ello pueda rendir de mejor manera. Existe una gran autonomía decisoria individual. Quiere decir que cada persona no obedece a una cadena de mando. Los miembros de esta organización no obedecen en sí una cadena de mando, sino que al estar pues enfocado en la importancia del individuo, se le permite a la persona que tome las decisiones pertinentes para que pueda haber un crecimiento. Entonces lo que busca es que los integrantes de esta cultura, de esta organización, se destaquen por sí mismos, que cada uno tiene un rol, cada uno tiene una función y por ende el individuo está más que preparado para poder ejercer ese rol. Cuesta lograr la identificación con la organización porque pues al ser enfocada al individuo, lo que busca es que se potencie las habilidades de este mismo y por ende pues se ve más a la persona
ahora sí que no eres el equipo, eres tú, pero empatando con los valores de la empresa. Y por último, influencia y negociación de 1 a 1. A diferencia de la del poder o de la función, donde todo va enfocado en un objetivo, si mis objetivos no concuerdan con los de la organización, entonces puedo estar tendiente a la negociación. ¿Qué se me va a pedir para que yo pueda, pues, estar a gusto, pero a la vez pueda dar lo mejor de mí? Este tipo de cultura podemos verla inclusive en empresas que sí existen. Por ejemplo, una que empieza con G y termina con OGLE. No sé si le suena familia, pero este tipo de organización busca que el individuo sea funcional para sí y por sí mismo. Y chicos, la cultura de la tarea la vamos a dejar pendientes. Pero pues esta, a diferencia de la cultura de la persona, se va más enfocada en que se cumplan ciertos objetivos, ciertas tareas, y con ello pues se enfoca más en, pues, en el desarrollo de la organización. Chicos, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta, aclaración? Todavía nos falta mucho material de esto de la cultura organizacional, chicos. Vamos a seguirlo viendo, pero eso será en la próxima clase. Les comento, esto que les estoy poniendo de los tipos de cultura, del individuo, cómo se conforma y demás, yo que ustedes lo iba anotando porque en siguientes clases van a hacer ejercicios donde tengan que resolver qué está fallando, cuál es la problemática y hasta cierto punto cómo lo podrán resolver. Entonces, tomen en cuenta eso. Para la próxima clase terminamos con la cultura organizacional enfocada en la tarea y cómo los elementos que se van desarrollando para que puedan ir desarrollándose las nuevas culturas organizacionales. Chicos, dudas, preguntas, aclaraciones. No, profe, todo. Muy bien, lo que nos queda es la próxima clase, terminar la parte teórica de la cultura organizacional, cómo se conforma y demás. Y nos van a quedar entonces con ello la clase de resolución. Le digo, van a resolver una cuestión de un problema a partir de la cultura organizacional y pues nos quedará prácticamente ya nada más enfocarnos en el examen. Entonces, para que lo tomen en cuenta, chicos. ¿Sale? Prendan su cámara, jóvenes. Vamos a terminar la clase. Saluden, sonrían. Eso es con harto entusiasmo. Así mero. Así mero. Profe, una pregunta. Dígame, Para lo de la tarea que pidió la semana pasada, ¿ese abrió link? ya está el espacio en plataforma. Ah, ok, sí. Entonces ahorita lo reviso, gracias. Y para que lo pueda subir, no se preocupe. Yo sé que yo fui el que no lo abrió, pero para que lo puedan subir. ¿Sale? No, como quiera. Entonces, Ah, ¿cómo? Muy bien, chicos. Entonces, pues si no hay nada más que agregar, que tengan muy bonita noche, excelente fin de semana y nos vemos por aquí el próximo jueves, ya muy cercanos a lo que va a ser, pues, el cierre de lo que es el curso. Ya nos acercamos más al fin del cuatrimestre. Por lo pronto, bonita noche, chicos. Excelente fin. Nos profe, vemos me el pone asistencia, próximo ya ve que jueves. dijo que le recordara. ¿De dónde es usted, me dijo? Ricardo Rodríguez de Mecatrónica. Ok. Rodríguez Ricardo, listo. Ya está. Gracias. Sale, chicos. Bueno, pues que tengan ahora sí
Excelente fin de semana. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, profe, igualmente. Que descansen. Bye.